Y ahora sí, le damos la bienvenida a Mariano Vázquez, periodista especializado en política internacional. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, ¿cómo le va a usted, Vicam? Muy bien, por suerte. Estuviste por México y yo lo primero que te quiero preguntar es ¿qué descubriste de México que no sabías? ¿Descubriste algo de México que no supieras estando allá? Qué buena pregunta. Siempre se aprende algo nuevo. Aprendí mucho de mezcales. Bien, sí, me gusta. Sí. ¿Qué nos podés contar que no sepamos? Bueno, el proceso de realización, que es bien complejo mediante el agave, que es son diferentes plantas de cactus, todo el tiempo que lleva, y bueno, que pasó siempre de ser una bebida muy popular de las clases obreras y trabajadoras y bueno, la gente de abajo, y bueno, ahora digamos ha trascendido, se ha convertido en una bebida multiclasista con bodegas industriales gigantescas y ese tipo de cosas. Y cómo tomarlo, ¿no? Que uno, bueno, piensa un poco en el tequila y cómo se toma, que se toma mal, y que en realidad la bebida es el mezcal y que bueno, que se toma suavemente, a besitos, como dicen los mexicanos, oliéndolo, casi saboreándolo como un vino y después de tomarlo, exhalando. Así que, bueno. Bien. Por ejemplo, ese es un aprendizaje. Me parece interesante. Está bueno ir a diferentes lugares del mundo y descubrir la bebida tradicional y saber cómo se toma. Me parece una manera de conocer el mundo. Hay una manera, tengo una amiga cuando vivía en Bolivia, una estudiosa, una académica, y su tesis de licenciatura fue como un viaje por las fiestas bolivianas, ¿no? Y entonces ella siempre dice que esa es una manera de conocer las fiestas en cada país, es una manera también de conocerlo, y realmente me parece así también, ¿no? Ahora están en la previa de una celebración que aquí no la tenemos incorporada, pero que es el Día de Muertos, y que allá es impresionante la presencia. Ya este mes empezaban a ver las calaveras, los diferentes formatos por el Día de la Muerte, que es impresionante, y que en general eso en Argentina no lo tenemos, y está muy presente en Bolivia, pero México es un exponente mayor de esta fiesta popular. Es el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Exacto. ¿Qué te encontraste? Vos ya habías ido a México. Sí, hacía mucho que no iba, sí. ¿Te encontraste algo distinto? Bueno, no, lo puedo decir más que por experiencia, digamos, por la evolución de algunas cuestiones en los últimos años. Primero, bueno, fue en 2018 la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, y eso implicó un gobierno de izquierda tras 70 años continuados del PRI, 2 periodos del PAN y otro periodo del PRI, y eso implicaba romper una hegemonía muy fuerte en un país que tiene, digamos, una complicación central, que, como se dice habitualmente, pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, comparte una frontera de 3.200 kilómetros de largo, y la dificultad de estar ante un país que le impone cuestiones económicas, cuestiones migratorias, cuestiones de seguridad pública, y también le impone una política respecto al narcotráfico, esa llamada guerra de las drogas que inició Nixon en el año 71 y que afectó fuertemente a México, instalándole una violencia endémica muy pesada. Y en ese marco los cambios en México son complicados por ese tutelaje, a pesar de que ser un país que ha tenido una revolución como la de 1910, en nacionalización de los petróleos, una política exterior también solidaria con Cuba e independiente de los Estados Unidos durante gran parte de sus periodos, implica un desafío muy fuerte para gobiernos de izquierda como fue el de AMLO y el de Claudia. En principio lograron AMLO en su primer periodo con el aumento del salario mínimo, con una serie de prestaciones sociales impulsadas del Estado y con una serie de reformas sociales, sacar a 13 millones de personas de la pobreza. Fue el mayor salto en avance contra la desigualdad del continente, y Claudia va en esa línea y con visiones de avanzar aún más en ese proceso.
Y ahí pienso en... mencionaste cómo migra la gente de México a Estados Unidos. No solo de México, porque el tema es que Estados Unidos le exige a México una militarización de la migración, porque México es la puerta de entrada, pero hay un proceso migrante que se inicia mucho más abajo. Claro. Que se inicia... Es un recorrido de Latinoamérica para llegar a Estados Unidos. Claro, y que pasa por, obviamente, algunos sudamericanos, mayoritariamente un grueso de centroamericanos, y entonces hay una exigencia de militarización de la frontera sur de México para contener esa ola migrante mucho antes de que llegue al norte de México. ¿Y qué piensa México de eso? Y México obviamente tiene, sobre todo con López Obrador y con Sheinbaum, ha tenido una política de defensa del migrante mexicano en México, además de la historia que uno puede recordar de la guerra entre ambos países en el 46 y 48, cuando Estados Unidos invadió y se apropió de prácticamente la mitad del territorio mexicano. Es difícil negociar eso, recordemos que hay un tratado de libre comercio como el NAFTA que incluye Estados Unidos, México y Canadá, y efectivamente México ejerce un control férreo de la migración militarizadamente en esa frontera sur. Sí, pienso... Lo hace. Igual que la seguridad, igual que la cuestión del narcotráfico, que es un problema muy pesado, con muchos carteles que dominan muchos territorios. Hay presencia de carteles en el 75% del territorio, más la transnacionalización ahora de esos carteles. Bueno, el caso de Ecuador, donde hay un enfrentamiento abierto entre el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que ha hecho de Ecuador uno de los países más violentos de la región. Sí, pienso en lo vasto, ¿no? En lo grande que es México y que debe ser difícil controlar todo ese territorio, más teniendo en cuenta, digo, que hay una fuerte presencia de los carteles por todos lados, entonces debe ser dificilísimo poder hacer un control y que eso lleve a un bienestar de la población mexicana. Bueno, además porque han mutado los carteles, han mutado hacia también un formato de violencia muy pesado, sobre todo desde la irrupción de los Zetas. Los Zetas es un caso muy particular porque son desertores del ejército mexicano, un grupo elite, fueron 31 iniciales que primero se convirtieron como una especie de brazo armado del cartel del Golfo y después entraron a guerra con el cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa, y eso generó también unas olas de violencias brutales, además permeada por el Estado, porque el Estado también tiene involucramiento, es decir, el narcotráfico está presente en todos los estamentos estatales, de la política, de la economía, y obviamente esa política que impone Estados Unidos es muy complicada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, pero consume la mitad de las drogas que circulan en el planeta, es decir, una sociedad completamente adicta que requiere un montón de drogas que bueno, y México está ahí al lado y lógicamente es el principal lugar de tránsito hacia ese país. Y lamentablemente esa guerra contra las drogas, o mal llamada guerra contra las drogas, se ha cargado un montón de personas, de ciudadanos, y la mayoría inocentes. México tiene, en el periodo que inició Calderón en el 2006, que inició producto de su ilegitimidad política, trató de legitimar su mandato con la guerra contra las drogas, iniciando con un nivel de violencia muy brutal, y hoy tenemos prácticamente 2 décadas después 130.000 desaparecidos en México, 50.000 personas en morgues distribuidas en todo el país sin ser reconocidas aún por nadie, y eso es una situación de una hipocresía muy grande, ¿no? Porque Estados Unidos pretende dar lecciones y combatir a los carteles de la droga, y resulta que si yo te pregunto a vos, le pregunto acá a los muchachos, al director y a los muchachos que están aquí en la radio, a cualquiera que me nombren un cartel de drogas en Estados Unidos, no me van a poder nombrar ninguno, ¿no? Es una cosa, ¿cómo se distribuyen las drogas en Estados Unidos? Alguien lo tiene que hacer. Y claro, sin embargo podemos nombrar carteles de la droga
México, ni hablar de Colombia. Se inventan un cartel de los soles en Venezuela, uno que no existe, ni en los propios archivos de la DEA existe un informe sobre ese cartel. Y esa es una situación de mucha hipocresía, porque es un negocio. Es decir, hoy podemos saber si un cargamento de manzanas de Río Negro hacia dónde está siendo exportada, y resulta que no podemos saber lo mismo con la cocaína, con la heroína, con las plantaciones. Es mucha hipocresía, es un negocio, por eso es ilegal, porque es un negocio que le sirve a los bancos, le sirve al poder, le sirve al capitalismo, claramente. Ahí pensaba en que se viene un nuevo mundial de fútbol que incluye a los 3 países, si yo no estoy equivocada, si yo no me equivoco. Estás en lo cierto. Digo, y ahí también se va a volver como una situación, digo, por supuesto comercial, digo, ¿quién elegiría a Estados Unidos como sede de un mundial de fútbol cuando no es está dentro de su principal actividad deportiva? Y va a tener mucho que ver, seguramente vaya a haber mucho cuidado o mucha restricción dentro de esa inmigración también, ¿no? Sí, igual ahí ocurren también fenómenos también de acuerdos entre como ocurre ante eventos de esta naturaleza. Hay acuerdos entre el Estado y las bandas criminales, y que a veces se diluyen cuál es más criminal que el otro, ¿no? Pero hay acuerdos, no sé, Brasil también cuando hizo los Juegos Olímpicos o el Mundial, o México es el tercer Mundial que realiza, ahí también hay, Sudáfrica lo realizó y Sudáfrica tiene 2 de las ciudades más violentas del mundo, por lo menos en el ranking de 50 ciudades más violentas del mundo aparecen en Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Bueno, México tiene 5, pero Estados Unidos también tiene 5, digamos, tampoco es que es México. Estados Unidos también tiene unos niveles de violencia brutales, digamos. Estados Unidos le dice a sus ciudadanos dónde no viajar por la violencia, y 5 de sus ciudades están entre las 50 más violentas del mundo. Entonces a mí me parece que suceden como unas especies de pactos no escritos donde, bueno, hay mucho negocio ahí que les puede servir a todos. Entonces la violencia no, a veces también eso es lo que pasa, ¿no? Como es cuando también se habla de la inseguridad, ¿no? La inseguridad ciudadana, ¿no? Y los que se quejan son gente que vive en barrios privados, gente que vive en barrios cerrados, o gente que vive en barrios donde en general hay mucha presencia policial, y parece y por eso la televisión te va a mostrar todo el tiempo si hay un asalto en Recoleta, un barrio norte o en un barrio cerrado, y no los que cotidianamente pueden ocurrir en barrios más populares, donde otro tipo de robo. Al trabajador es al que le afecta más la inseguridad, pero está silenciado, está ocultado. Y bueno, acá me parece que es un poco lo mismo. Sí, cuando conviene, bueno, abrimos las puertas y recibimos a todo el mundo. Cuando no conviene, cerramos las fronteras y ponemos un muro. Por supuesto, claro. Marian, muchísimas gracias. Qué bueno que hayas vuelto. Esperamos tenerte próximamente. Nos vemos en un par de semanas, y recordemos que la semana que viene se van a cumplir 20 años del No al Alca, y va a haber encuentro en Mar del Plata internacional recordando esa gesta. Me parece muy pertinente a esta altura, así que estaremos contando un poco cómo me fui ayer por Mar del a la vuelta. Me parece bien para ver cómo logramos que Donald Trump deje de meter sus narices donde no le... No sé si lo vamos a lograr, pero bueno, aunque sea que lo notemos. Podemos charlar de eso. Exacto. Mariano Vázquez, periodista especializado en política internacional.